una cordial bienvenida a todos los amados hermanos que se unen con nosotros en este tiempo de estudio de la palabra y de adoración. Nuestro tema de enseñanza para el día de hoy lleva por título Cambia tu casa. Y vamos a estudiar la historia de un hombre llamado Zaqueo. La escritura, hermano, nos narra la manera como él y su familia fueron transformados y salvos. No voy a profundizar en los detalles de la historia, simplemente voy a traer principios generales que nos ayuden a ser personas generadoras de cambio en nuestras familias. Tenemos una guía en la manera como Dios actuó en la vida de Zaqueo y de su familia. Como punto número 1, aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar en Dios. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del verso 1 al verso 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así su bendita palabra. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Bueno, hermanos, la palabra viene a narrarnos que el Señor Jesús llegó a la ciudad de Jericó y un hombre llamado Zaqueo deseaba conocerlo, pero debido a que las multitudes lo rodeaban y debido a que Zaqueo era un hombre de baja estatura, dice la escritura que él se adelantó, él corrió hacia un árbol de higuera, hacia un sicómoro de higuera, y se subió allí y esperó a que el Señor Jesús pasara por ese camino, porque esa era la ruta por donde el Señor Jesús debía pasar. Y yo observo en este simple hecho, hermano, algo importante. Quiero sacar de allí un principio. Y el principio es, si quieres ver cambios, aprende a esperar en Dios. Si quieres ver cambios, aprende a esperar en Dios. Es decir, hay momentos en que todo está como bloqueado, en que parece que no hay camino a tu respuesta. Las cosas no resultaron como tú pensaste. Y lo único que puedes hacer, hermano, es colocarte en un lugar alto, en ese lugar alto de la oración, en ese lugar alto de la fe, en ese lugar alto de la alabanza, en ese lugar alto de la adoración, aleluya, y esperar en la presencia de Dios. Esto es algo que la Escritura nos enseña constantemente y dice que debemos hacer cuando ya nuestras fuerzas, nuestros recursos, todo lo que podíamos hacer llegó a un punto límite, cuando estamos en la sin salida. Aprende a esperar en Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 40, verso 31, en la versión de la Reina Valera de 1960. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una realidad, hermanos, que debemos buscar a Dios. Y quiero decir, buscarlo mucho más. Si queremos de verdad ver cambios en nuestros hogares y en la congregación, ya esa vida, hermano, espiritual en la que solo tenemos 10 minutos al día con Dios, tiene que acabarse, tiene que finalizar. Lo que Dios quiera hacer en este tiempo, en tu hogar, en mi hogar, requerirá mucho más de nosotros. La razón por la que posiblemente has perdido tus fuerzas es porque no has prestado atención a lo que dice la Escritura. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y posiblemente tú dices, bueno, pastor, yo lo hago. Yo estoy esperando en el Señor. Y posiblemente tú crees que estás esperando, pero la manera como la Escritura ve esperar en el Señor, la manera como la Escritura explica lo que es esperar en el Señor es diferente, hermano. Esperar en el Señor no es ver pasar el tiempo. Esperar en el Señor es perseverar. Es que a pesar de que tú no ves todavía respuesta en lo natural,
tú permaneces en la presencia de Dios con fe, fiel en la oración, fiel en la adoración, fiel dando gracias, fiel sirviendo con tus dones y recursos. Y quienes permanecen en esa fidelidad, ellos recibirán nuevas fuerzas del Señor. David dijo en medio de sus angustias: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aleluya. Cuando estás rodeado de cosas que te abruman, presentarte cada día delante de la presencia del Señor y esperar. Lo cierto, hermano, es que en nuestra vida de fe algunas veces elevamos nuestras peticiones al cielo en oración y decimos amén y ya el asunto se resolvió inmediatamente. La respuesta de Dios viene, oramos y Dios responde. Pero otras veces tú elevas tus peticiones y la realidad es que tu fe será probada en la práctica y tendrás que aprender a orar y a esperar en Dios hasta que se vaya toda confusión, toda duda y tú estés claro para avanzar y conquistar la respuesta por la que estás orando. Y esa es la parte difícil, hermano, a veces en la vida de oración, porque hay gente que se la traga viva la desesperación. Hay gente que tiene una actitud como que para ellos orar y esperar en Dios es aburrido, como que yo tengo que hacer algo, como que yo tengo que ponerle acción a la cosa, como que yo tengo que mostrar que soy muy diligente. Y son personas que no comprenden, hermano, que cuando tú llegaste a un punto límite, muchas veces esto es lo que Dios exige. Ora y aprende a esperar en su presencia, ora y aprende a escucharlo, ora y aprende a seguir su guianza. Ora y espera en Él. Ahí es cuando el aliento del Espíritu Santo vuelve a tu vida, te renueva por completo. La gente no puede explicarse la paz que tú tienes. La gente no puede explicarse la tranquilidad, el frescor que hay en tu vida. Y el Dios bueno comienza a tratar con todo el caos que te rodea. Pero debe ser a diario, cada día. Vienes a Él en oración y esperas en Él. Si no lo haces a diario, se pierde. Terminarás cayendo en la trampa de tu propia desesperación. Tendrás que hacerlo a diario hasta que la respuesta del Dios bueno venga sobre tu vida. Aprende a esperar en Dios. Y como punto número 2, valora su presencia más que su poder. Valora su presencia más que su poder. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del verso 5 al verso 7, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Murmuraba. La Escritura dice que Zaqueo deseaba conocer al Señor Jesús. Él realmente deseaba cambiar su vida. Y cuando el Señor Jesús le dijo que estaría en su casa, la palabra dice, hermano, que Zaqueo bajó rápidamente del árbol, lleno de entusiasmo y lleno de alegría. Tenía un gozo tan grande, hermano, al escuchar que el Señor Jesús estaría en su casa. A pesar de que a mucha gente le disgustó la decisión del Señor Jesús, porque creo que aquí varios hemos tenido esa experiencia, que no todo el mundo se alegra de que tú busques a Dios, y no todo el mundo se alegra de que tú busques la presencia de Dios. Hay gente que ve esto como un acto hipócrita, pero hermano, a Zaqueo no le importaron las opiniones de la persona. Él no se dejó robar su alegría, ni tampoco se achicopaló porque la gente tenía una opinión negativa de él. Él siguió feliz de tener al Señor Jesús en su casa. Y eso es lo importante, hermano, que el Señor Jesús esté en nuestros hogares, aunque haya gente que murmure y comente. ¿Qué le quiero decir? Bueno, hermano, nosotros necesitamos aprender a desear y a valorar la presencia de Dios.
a lo largo de los años en el ministerio, me he dado cuenta, hermano, que muchos desean la unción y el poder de Dios en sus vidas. Muchos desean que Dios haga grandes milagros a través de ellos. Y eso está bien, hermano. Nosotros tenemos que anhelar que la gloria de Dios se vista en esta tierra. Pero donde yo noto la falla, hermano, es que ellos no desean con el mismo interés la presencia de Dios. Ellos no desean con el mismo interés estar unidos a Dios. Y creo, hermano, que hay personas que no comprenden que la unción del Espíritu es el resultado, es el fruto de la presencia de Dios. Tú amas la presencia de Dios, tú anhelas la presencia de Dios, y el Dios eterno te da unción y te da poder para funcionar en su reino. Ahora déjeme explicarle algo. El poder de Dios y la presencia de Dios no son lo mismo, hermano. La presencia es la fuente, el poder es el fruto de esa fuente. La presencia de Dios te cambia, el poder de Dios cambia tu accionar, la presencia de Dios cambia tu corazón, el poder de Dios cambia tus comportamientos, la presencia de Dios trata con tu ser, con lo que tú eres, el poder de Dios trata con lo que tú haces. Mucha gente piensa, hermano, que presencia de Dios y poder de Dios es lo mismo, y no lo es. Y en esto ha habido una gran confusión y es tiempo de aclararlo, porque no necesariamente donde hay poder de Dios hay amor por su presencia. Y no necesariamente donde hay poder de Dios hay presencia que cambia vidas. Es por eso, hermano, que a pesar de que Israel vio y experimentó de primera mano el poder de Dios, la mayoría de ellos no fueron cambiados y se rebelaban constantemente contra Dios, contra Moisés, y querían regresar a Egipto. La Escritura también dice que nuestro amado Mesías, nuestro amado Maestro, predicaba a las multitudes. Muchos vieron el poder de Dios actuando a través de él, sanando a los enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios, incluso caminando sobre el agua, caminando sobre el mar de Galilea. Sin embargo, hermano, algunos de ellos no cambiaron, lo traicionaron y lo crucificaron. El Evangelio de Juan dice que no apreciaron su presencia, no apreciaron su presencia, no lo recibieron, aleluya, ni le dieron la debida honra. Qué tristeza, hermano, que aquellos que experimentaron el amor y el poder de Él, al final no cambiaron, continuaron siendo los mismos. Pero gloria a Dios, hermanos, le damos, porque la Escritura también nos habla, hermano, de hombres como Zaqueo. La Escritura también nos habla de familias como la de Lázaro y sus hermanos. La Biblia nos habla de jóvenes como Juan. La Biblia nos habla de hombres, aleluya, como Nicodemo, como José de Arimatea, hermanos, que anhelaron su presencia, buscaron su presencia, fueron más allá del poder que Él mostraba y cambiaron sus vidas para siempre. Gloria al Señor. Mire, déjeme decirle, Dios es bueno y compasivo, y su poder viene sobre la gente todo el tiempo. Yo lo he visto a lo largo de mi vida. Estoy en el Evangelio desde pequeño. Mire, yo he visto incluso a gente inconversa que han sido sanados por el clamor y la intercesión de otros, a quienes Dios ama, a quienes Dios escucha. Y Dios, en su infinito amor, en su compasión, por amor de aquellos que claman, Él trae sanidad, aleluya, sobre personas que incluso son inconversas. Pero la pregunta es, ¿esto los cambia? Nada, hermano, ni un poco. Ahora usted me dirá, pastor, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que el poder de Dios los toque y ellos no se han cambiado? Hermano, porque la presencia de Dios es la que produce convicción de pecado. El Espíritu de Dios es el que produce convicción de pecado. La Biblia dice que en el día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, aleluya, la presencia de Dios vino y la gente sentía una necesidad de arrepentirse. Pedro predicó y 3,000 se convirtieron, y después volvió a predicar y 5,000 se convirtieron, porque la presencia de Dios siempre afectará a los corazones y las vidas. No necesariamente hará señales milagrosas ni cosas que se vean en lo natural, en lo visible, pero la presencia estará allí, hermano, tocando los corazones. Después de ser tocados por la presencia de Dios, no volverán a ser los mismos. Sus vidas necesariamente cambiarán. No sucede así con el poder. Sí, tú no puedes ser tocado con el poder sin que seas afectado en lo natural.
en tu cuerpo. El poder es al accionar, a lo físico, aleluya, a transformar, hermano, lo que está sucediendo en la vida natural. Por eso en Lucas 5:17 dice que el poder de Dios estaba sobre el Señor Jesús para sanar. Por eso en Lucas 9:1 dice que el Señor Jesús les dio poder a sus discípulos para sanar. Por eso en Hechos 6:8 dice que Esteban, el primer mártir que narra la escritura en el libro de los Hechos, lleno de gracia y de poder, hacía señales y grandes prodigios entre el pueblo. Eso dice la escritura, hermano. El poder viene a afectar y a traer corrección sobre el mundo natural. Y déjeme decirle, para que esto no se preste para confusión, hay personas que son tocadas por el poder de Dios y experimentan algo en lo físico. Y eso está bien, hermano, gloria a Dios. Es que la iglesia necesita poder, porque nosotros no podemos funcionar sin poder. Una iglesia sin poder será una iglesia derrotada. Un cristiano sin poder será un cristiano derrotado. Pero nosotros tenemos que ir más allá del poder. Tenemos que amar la presencia de Dios. Hay personas que son tocadas por el poder nada más y no buscan la presencia. Y ellas experimentan algo en lo físico, es decir, temblor, frío, calor. Algunas, hermanos, pierden la conciencia, se desmayan. Pero tenga cuidado, porque no necesariamente han sido tratados en su corazón. No necesariamente esas personas sienten todavía un deseo de cambiar. Ellos necesitan ser tocados y buscar y anhelar en su corazón algo más profundo, que es la presencia. Cuando alguien es tocado por la presencia, hermano, siente una necesidad de adorar, siente una necesidad de clamar, siente una necesidad de cambiar su vida. Esa persona, la arrogancia se le va cuando llega al Señor y dice: Dios mío, cuánto me falta, Dios mío, cuánto tengo que cambiar. Mire, hermano, cuando usted ve a alguien arrogante de su espiritualidad, ese es alguien que hace rato no ha sido tocado por la presencia. Es posible que el poder se esté manifestando en él, pero no ha sido tocado por la presencia, porque la presencia te ubica, trae un deseo de cambio a tu vida. Y muchas veces tú te quedas en silencio y dices: Señor, 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 ¿cómo necesito que me cambies? Dame un nuevo corazón. ¿Qué me ha pasado, Señor? Cámbiame. La presencia, hermano, va a lo más profundo de tu ser. No sabes ni qué palabras decir. Solo sientes que necesitas decirle: Dios mío, quisiera ser mejor. Quisiera ser un mejor hijo, un mejor creyente. Te necesito, ayúdame a ser mejor para ti. Esa es la presencia actuando en tu vida. Ese es el silbo apacible de Él, tratando con tu corazón. Y esa es la única cosa, hermano, que yo le pido al Señor: nunca me quites tu presencia. La escritura también nos habla, hermano, de hombres como Abraham, de hombres como David, de hombres como el profeta Isaías, de hombres como el apóstol Pablo, que ellos le dijeron a Dios: es que después de conocerte, ya ni siquiera nos importan las grandes cosas que nos prometiste en esta tierra. Después de conocerte, lo que nosotros anhelamos es estar en tu presencia. Después de conocerte, lo que mi alma anhela es estar junto a ti. Aleluya. Que mi alma anhela es estar junto a ti. Es estar junto a ti. Como punto número 3, haz de la salvación tu prioridad. Punto número 3, haz de la salvación tu prioridad. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del verso 8 al verso 9, en la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Nosotros como creyentes y como iglesia, hermanos, siempre estamos intercediendo delante de la presencia de Dios por el bienestar de las personas, a favor de las personas, porque hay personas, hermanos, que están pasando por un gran sufrimiento debido a alguna situación en particular, pero a veces nos desequilibramos, a veces deseamos tanto que esa persona sea libre de esa carga, de esa situación. Deseamos tanto que la persona tenga una solución en lo natural, en su vida diaria, que olvidamos que la prioridad es la salvación. Incluso
muchos de los que ya somos creyentes, como que hemos olvidado que en nuestras propias familias, hermanos, hay personas que no son salvas y dejamos de luchar y dejamos de interceder por ellos. Olvidamos, hermanos, que las personas que rechazan al Señor Jesús serán separadas de Dios para siempre. Olvidamos, hermanos, que no importa lo buena gente que ellos se crean, solo a través de Cristo Jesús ellos alcanzarán la salvación. Nadie llegará al cielo por accidente, nadie llegará al cielo por casualidad. Es una decisión y nadie se condenará por accidente. Es una decisión y nadie tampoco podrá culpar a Dios. Aleluya, si su decisión fue continuamente evadir un compromiso con Cristo, o en algunos casos si su decisión fue continuamente rechazar a Jesús. Ahora no sé usted, hermano, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, esa es mi decisión y espero que sea la suya. Déjeme decirle en esta mañana, no juegue con su eternidad. Ellos solo serán salvos a través de Jesucristo. No entre en las filosofías de la época en que vivimos. La gente piensa que uno por sus propios méritos, por sus buenas acciones, puede ser salvo. La gente piensa que cualquier tipo de creencia religiosa lleva al cielo. Y nosotros hemos visto a través de la historia y seguimos viendo en la actualidad que hay muchos que se autoproclaman salvadores, hay muchos que se autoproclaman ungidos o Cristos, hay muchos Cristos. Y la gente se pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es el verdadero? ¿Cómo sabemos cuál es el real? Bueno, la Escritura nos enseña, hermano, que solo el Espíritu Santo puede revelar eso a tu corazón. Mire, los judíos tienen un rabino que ellos creen que es su Mesías. Los musulmanes tienen a Mahoma, que creen que es su Mesías. Los hindúes tienen su propio Mesías, su propio Cristo. Recuerde que la palabra griega Cristo y la palabra hebrea Mesías traducen ungido. Ambas traducen ungido. Pero solo hay uno, solo hay un Cristo, aleluya. Y hay que decir su nombre. Y es Jesús. Nadie más se colgó por ti en esa cruz. Y las palabras del apóstol Pedro siguen siendo palabras muy claras. Tú eres el Cristo, no un Cristo. Tú eres el Cristo, el verdadero Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios eterno. Aleluya. Y cuando dijo estas palabras, el Señor Jesús dijo, esto te lo reveló el Espíritu Santo. La salvación sin revelación del Espíritu es imposible, hermanos. Es imposible. Mira, si tú oras y si la iglesia ora, hermano, cuando el Espíritu Santo toque a nuestros seres queridos, cuando el Espíritu Santo toca a nuestros familiares, entonces ellos también podrán decir con valentía, como estoy diciendo yo hoy, que no es Mahoma, aleluya, que no es Buda, que no es ningún dios hindú, que no es ningún dios del África ni de Oriente, que no es ningún espíritu de la santería, aleluya. Entonces ellos también sabrán que solo hay un nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos, y ese nombre es Jesús, 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 aleluya. Jesús, haz de la salvación tu prioridad, haz de la salvación de tu hogar tu prioridad. Tráelo delante de Dios sin cansarte. Él cambiará sus vidas. Él cambiará sus corazones. Él les dará verdadera alegría y paz. Él limpiará sus pecados y los perdonará y los transformará. Aleluya. Voy a hacer una pregunta un poco obligada. ¿Usted y su familia son salvos? ¿Son salvos? ¿Cómo sabe usted que usted y su familia son salvos? ¿Qué seguridad tiene usted de esa salvación? Bueno, hermano, la Biblia dice que cuando somos salvos recibimos el Espíritu Santo, y esa es nuestra garantía. Aleluya. Esa es nuestra garantía. El Espíritu Santo es el sello de nuestra redención, dice la palabra. Cuando eres salvo, hermano, la presencia del Espíritu te llena y llena tu corazón.
Si el Espíritu Santo no está en una persona, esa persona no pertenece a Dios, no es de Dios. Eso es lo que dice la Biblia claramente. Otros pueden opinar de otra manera. Religiones, aún llamándose cristianas, pueden opinar de otra manera, pero tendrán que lidiar con eso, porque eso es lo que dice la palabra. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Zaqueo, hermano, hizo lo necesario para que él y su casa se reconciliaran con Dios. Y el Señor Jesús le dijo: la salvación ha venido hoy a tu casa. Haz lo necesario para que tu familia se reconcilie con Dios. No te conformes, porque a veces nos conformamos. Ay, ya no hace esto. Ay, ya no hace lo otro. Ay, se está portando bien, pero todavía no es salvo. Ha estado como juicioso, ha estado como juiciosa los últimos días. Ha dejado la grosería, pero todavía no es salvo. Todavía no es salvo. Tienes que seguir hasta que se escuchen estas palabras: hoy la salvación ha venido a tu casa, hasta que estén reconciliados con Dios.